Bueno, nos metemos en la próxima entrevista de esta mañana. Ya estamos con el presidente del Banco de Seguros, José Amorín Valle, que vamos a estar charlando sobre la situación actual del Banco de Seguros del Estado. Una discusión que se viene de fondo que tiene que ver con el rol que juega actualmente el Banco de Seguros del Estado como aseguradora en el régimen previsional a través del régimen de AFAPs. Hay mucho y bastante para conversar sobre este tema. De hecho, lo mencionaba Rodolfo Saldain hace algunos días atrás cuando estuvo aquí en Arriba Gente. Pero lo primero, los buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. No, un gusto. Hablábamos antes de salir al aire. ¿Cómo ha influido la pandemia que tuvo como correlato la situación de crisis económica en el mercado de los seguros y particularmente de bancos de seguros? ¿La gente reprogramó sus gastos, eventualmente reconfiguró o no? En algunos casos sí. Yo asumí la presidencia una semana después del 13 de marzo famoso. Y bueno, lo primero que conté es que no había nadie en el banco. Estaba todo el mundo en sus casas. Claro. El banco había ya empezado a teletrabajar. Antes de esto, había empezado a pensar en teletrabajo y ya había 60 o 70 personas en sus casas teletrabajando, con lo cual fue bastante fácil adaptarse. Cuando al mes de estar yo en el banco había 1000 personas teletrabajando. O sea, el banco venía funcionando razonablemente bien en ese tema y funcionó muy bien durante la crisis. Sí. Un esfuerzo bueno y positivo de todos. ¿Qué pasó en la crisis? La crisis de la pandemia, digamos. Pasó que, bueno, primero, mucha gente tuvo menos ingresos. Hubo mucha gente en seguro de paro, gente con dificultades, gente que tenía comercios que los tuvo que cerrar. Y mucha gente que, por ejemplo, tenía que renovar un seguro, bajó un poco la categoría del seguro. Que tenía un seguro de automóvil con tal calidad, trató de bajarlo un poco. ¿Qué pasó? Además, del otro lado, hubo mucho menos siniestros, hubo mucho menos en los autos. Claro, los costos fueron menores para el banco. Claro, mucho menos choques. El primer mes bajó considerablemente. Bueno, ahora ya estamos de vuelta casi en el nivel normal. Así que en realidad el banco lo pasó trabajando, no tuvimos dificultades serias en la actividad y bueno, ahora sigue todo casi en la normalidad. Vamos a entrar en el... Sí. Perdimos otro tema que es importante. Nosotros tenemos accidentes de trabajo. ¿Sí? Es obligatorio que los trabajadores tengan un seguro de accidente de trabajo y enfermedad profesional. Bueno, al haber 100 y pico largos mucho menos de miles de actividad, personas, claro, y esos no pagan el seguro. Como no están en actividad, no pagan el seguro. Ahí hubo sí una merma considerable. Sí. ¿Y la ecuación en números en estos meses? No, bien. Nosotros estamos... El banco es sólido, el banco venía bien, el banco tenía una administración prudente, el banco tiene que tener una administración prudente, nosotros tenemos que pagar seguros y seguramente, por lo que veo, me va a hacer una pregunta del tema quizás más importante que tenga el banco, que es el tema previsional. Para mí es un capítulo muy importante que se abre para el banco, pero además para todo lo que es la reforma previsional que está arriba de la mesa, porque el Banco de Seguros de alguna manera tiene el monopolio, en este caso... monopolio de hecho. Claro, de hecho, no por de sí, derecho. No por sí o por la ley, no por ley, sino porque a nadie le parece atractivo en el mercado de los seguros tener este rol que tiene el Banco de Seguros del Estado en materia previsional. ¿Cuánto paga? ¿Cuánto dinero se mueve a través de los seguros previsionales? ¿Cómo es el sistema? El sistema se idea en el año 96, cuando se hace la reforma previsional. Uno aporta al Banco de Seguros y aporta a las AFAP. Y hay una cosa que muy poca gente sabe. Las AFAPs, que son 4, una de propiedad estatal, República AFAP, y 3 más, que compiten en el mercado, lo que hacen es administrar el dinero del trabajador mientras está en actividad. El día que el trabajador se jubila, el día que dicen no trabajo más, todo el dinero que juntó en la AFAP pasa a una aseguradora. Y de allí en adelante, durante toda su vida pasiva, la aseguradora le paga una renta vitalicia. O sea, todo el dinero de la AFAP, en definitiva, va a la aseguradora lo administra durante la vida pasiva de la persona esa. Entonces, se empieza a juntar dinero. Nosotros hoy tenemos, del tema previsional concretamente, bastante más de 2.000 millones de dólares. Pero esto recién empieza.
porque esto es un sistema que empieza en el 96. Claro, en el 96, a medida que pasa el tiempo, La gente hay empieza a un jubilar. efecto de acumulación. Claro, en el 2016, y el sistema va a estar maduro en el 2036, es decir, 40 años después de que empieza el sistema, entre los 20 que empresa la gente hasta los 60. Y ahí puede haber una cifra muy importante. Ahora, arriba de 15, 20 claro, 20.000 millones de dólares administrados. Es claro, para el enorme. televidente que está mirando, dice, bueno, para un banco tener tanto dinero parece una buena noticia. ¿Por qué no la es? Nosotros tenemos que tener dinero y tenemos que tener dinero para pagar las pensiones, digamos, las jubilaciones, Sí. las rentas vitalicias. Tenemos que tener ese dinero reservado para eso. Tenemos que tener cierta cantidad de reservas para que la persona tenga la seguridad y la certeza de que lo va a cobrar durante toda su vida. O sea, en realidad este es el tema de mayor responsabilidad que tiene hoy el Banco de Seguros, en el que yo siento mayor responsabilidad. Acá estamos cuidando el dinero de los jubilados. Estamos cuidando el dinero de los jubilados y vamos a cuidar el dinero de los futuros jubilados. O sea, esto es un tema clave. Nosotros tenemos que asegurarle a la gente que le vamos a pagar la jubilación durante toda su vida. Y estamos en condiciones de hacerlo y lo estamos haciendo. ¿Y por qué ningún privado quiere Porque meterse no es en este negocio? ¿Por qué no es negocio? Porque no es interesante. ¿Por qué? Porque no se gana dinero con esto y naturalmente los privados van a entrar si el tema está diseñado para ganar algo. En realidad se puede ganar algo de dinero con una comisión muy pequeña, porque al ser tan enorme el volumen de dinero que hay en juego, con una comisión mínima se puede ganar dinero. Y esto está diseñado para que haya, así como hay competencia entre las AFAP, el sistema está diseñado para que haya competencia entre aseguradoras. La competencia entre aseguradoras va a permitir que uno brinde el mejor servicio posible al más bajo costo posible para el jubilado. ¿Qué quiero yo, que soy presidente del Banco de Seguros del Estado? ¿Y qué quiere la gente del Banco de Seguros del Estado? Queremos que haya competencia. Creemos que así fue diseñado, que eso es sano y que eso es positivo. Que habría que modificar para hacerlo hablando atractivo. con el Banco Central para que diseñe mejor el sistema. Voy a poner algunos ejemplos. No es lo mismo si... ¿Cómo se hace el cálculo? Usted se jubila, para poco. No, me faltan unos cuantos años todavía. Por suerte bastante. El día que se jubile, todo lo que acumuló pasa al banco de seguros, Sí. pongámosle. Bueno, es tanto dinero. Usted tiene tal edad, se estima que va a vivir tanto. Entonces se hace el cálculo de con este dinero cómo vamos a hacer para pagarle por toda su vida. Pero además, si usted está casado, tiene una compañera, y si usted se muere, hay que pagarle la pensión a ella. Entonces se calcula al momento de jubilarse cuál es su situación familiar y se calcula la pensión. ¿Qué pasa, por ejemplo, que no está previsto? Que usted a los 60 años se jubila, está casado con una señora de 58, pero a los 64 se pelea con su señora y se casa con una de 30. Claro. Entonces la pensión, en vez de pagarla... Ahí cambian los cálculos. Ahí cambian los cálculos. Entonces todas estas cosas son cosas que hay que ver, son diseños muy detallados, muy finos. Esto lo hacen gente especializadísima en el tema. Hay muy pocos en Uruguay, estos son lo que llaman actuarios, que son los que hacen el cálculo de estas cosas. ¿Y el central tiene que revisar la expectativa de vida? Sí, permanentemente, porque por suerte... ¿Se ha ajustado? La gente sí se ha ajustado. Y se tendrá que seguir ajustando, porque la gente vive cada vez más. Digo, es así. Y entre las reformas que va a haber en la seguridad social, que hay que hacer una reforma. Yo lo escucho a Saldain, que es un poco el presidente de esta comisión de expertos, y que es un hombre que sabe muchísimo de este tema. Es evidente que todos quienes estamos en esta actividad tenemos que hacer un esfuerzo grande para que haya una reforma de la seguridad social, porque este sistema, si no, no aguanta mucho. A medida que la gente, por suerte, vive mucho más, claro. Hay que ajustarlo. Seguramente tengan mucho para decir ustedes entonces en el ámbito de esa comisión. Seguramente. ¿Ha hablado con Saldain o ha tenido algún tipo de intercambio? voy a hablar, estoy hablando con gente de la comisión, voy a hablar con Saldain, sé lo que piensa, escribió un libro bien interesante que leí. Sí. Y yo creo que hay mucho para hacer, pero creo que el Banco de Seguros tiene mucho para hacer, tiene una función fundamental en el pago de las pasividades, lo tiene que hacer con enorme responsabilidad, es el tema de mayor responsabilidad que tenemos, es el tema más grande además en el banco, esto es más del 50% de la actividad económica del banco, lo tenemos que hacer muy bien porque de lo que hagamos nosotros va a depender de que dentro de 30, 40 y 50 años los jubilados cobren sin problemas su jubilación. O sea, este es un tema clave que la gente no conoce.
Es un tema que nosotros estamos tratando de poner arriba de la mesa. Sí, muchas veces, o en infinitas entrevistas al Banco de Seguro o a las autoridades del Banco de Seguro, de lo que menos se hablaba era de ese tema. Siempre se hablaba del tema de autos, vida, trabajo. Del volumen que maneja el Banco de Seguros. ¿Sabe cuánto es autos? No. Un 12, un 13%. Vida previsional, o sea, este tema previsional, es más del 50%. Entonces, esto es un tema importante, es importante para el país. Nosotros tenemos un rol muy importante, somos el Banco de Seguros, está el Estado atrás respaldando, pero lo tenemos que hacer nosotros administrando perfectamente bien el dinero de los jubilados y estamos, por supuesto, y está bien y es necesario, controlados de cerca por el Banco Central. Y para que se vuelva atractivo y se vuelva competitivo el mercado, ¿con una pequeña comisión? ¿De qué manera? Una comisión muy pequeña o algún cambio en el tema de los cálculos con respecto a la posibilidad esta, por ejemplo, de cambios familiares o de mayor expectativa de vida. Hay 3 o 4 temas que hay que tocar, muy pequeños, que no tienen que hacer mella en el monto de las jubilaciones de las personas que ahorraron en la SAFAP, que se pueden hacer, que no es sencillo porque los temas son complicados, hay que hacerlo, es necesario, si lo hacemos van a entrar aseguradoras privadas, vamos a entrar en competencia, así está diseñado el sistema, así queremos nosotros, desde el Banco Central, que hoy tenemos el monopolio que sea, queremos competir, y si lo hacemos, seguro que va a ser para bien de los jubilados. José Amorín, gracias por acompañarnos esta mañana. Un placer. Seguramente de este tema vamos a seguir hablando porque es un capítulo que se abre y tendrá mucha discusión. Por mucho gusto y seguro que vengo. Gracias. Cerramos la entrevista por acá con José Amorín, presidente del Banco de Seguros.